El escándalo del siglo. La esposa abandonada que se convirtió en la reina de Madrid. ¡Alto, ahí! ¿Te has suscrito ya? Dale a me gusta y comenta tu predicción. ¿Quién es el verdadero villano de esta historia? La noche estaba destinada a ser su apoteosis. Ricardo de la Vega, un hombre que había forjado su reputación a base de ambición despiadada y un encanto superficial, había planeado cada detalle. El traje de corte italiano, el reloj de diamantes que deslumbraba y la joven influencer agarrada a su brazo. Cada pieza era parte de un espectáculo perfectamente orquestado. Él quería que el mundo lo viera, no como el magnate que había descartado a su esposa, sino como un rey que ascendía a un trono superior. La gala en el lujoso Palacio de Cibeles en Madrid era el escenario perfecto. Las cámaras dispararían, la élite de la sociedad susurraría, y Ricardo se deleitaría con cada segundo. La modelo a su lado, Alma Navarro, era todo lo que la prensa rosa adoraba. Apenas 25, una sensación en redes con piernas interminables. Su vestido de lentejuelas brillaba bajo las luces de la ciudad como oro líquido. Ella se inclinaba hacia Ricardo, su risa exagerada, su perfume jazmín demasiado intenso. Para Ricardo, ella era más que una amante. Era un adorno, la prueba de que había cambiado lo ordinario por lo extraordinario. Lo ordinario era Elena Cortés, su exesposa, la mujer a la que una vez prometió la eternidad, pero a la que descartó cuando su discreta elegancia dejó de alimentar su ego. «Esta noche, mi amor», susurró Ricardo a Alma mientras salían de la limusina, «todos nos recordarán». La entrada del Palacio de Cibeles fue una tormenta de flashes. Los fotógrafos gritaban el nombre de Alma, y Ricardo sintió que el pecho se le inflaba de orgullo. Pero en el momento en que alcanzó la cuerda de terciopelo, el orgullo se hizo añicos. Un alto guardia de seguridad levantó la mano. «¿Nombre, señor?» Ricardo sonrió con suficiencia, acostumbrado a que las puertas se abrieran ante él. «De la Vega, Ricardo de la Vega». El guardia escaneó la lista de invitados en su tableta. Hizo una pausa, frunció el ceño y pronunció las palabras que congelaron la sonrisa de Ricardo. «Lo siento, señor de la Vega, su nombre no está en la lista». Por un momento, Ricardo pensó que era una broma. Se rió, mostrando su sonrisa de 1.000.000 de euros. «Vuelva a comprobar. Soy un donante personal de la fundación. Siempre estoy en la lista». La expresión del guardia no se suavizó. «He comprobado, señor. Usted y su invitada no están admitidos esta noche». A su alrededor, la multitud se agitaba. Los paparazzi seguían tomando fotos, encantados con la tensión. Las mejillas de Ricardo ardían. Alma se aferró a su brazo con más fuerza, sus labios curvándose en un puchero incierto. «Esto es absurdo», ladró Ricardo, su voz lo suficientemente alta como para atraer más atención. «¿Tiene idea de quién soy?» La respuesta del guardia fue tranquila, casi ensayada. «Sí, señor, y es precisamente por eso que su nombre fue eliminado». Las palabras cayeron como un bofetón. Eliminado. No olvidado. No pasado por alto. Eliminado. Detrás de Ricardo se alzaron los susurros. ¿No es ese de la Vega, el de las propiedades? ¿No dejó a su esposa por esa modelo? Parece que el karma le ha llegado». Cuanto más exigía entrar, más se hundía la escena en la humillación. Los objetivos de los paparazzi se acercaron, capturando cada onza de su furia, cada grieta en su fachada pulida. Para un hombre obsesionado con el control, era una tortura. Entonces, como si la noche conspirara contra él, una nueva ola de flashes irrumpió. La multitud se movió. Los jadeos resonaron en el aire.
Una elegante limusina negra se detuvo, su puerta tintada abriéndose con gracia deliberada. Una mujer emergió. Su vestido era de seda color medianoche, fluyendo como agua con cada paso. Diamantes rodeaban su cuello, atrapando la luz como si las estrellas mismas se inclinaran ante su presencia. Su rostro, tranquilo, radiante, inquebrantable, silenció la calle. Helena Cortés, la esposa que Ricardo había descartado, la mujer de la que se había reído cuando ella lloró, llamándola débil, sosa y anticuada, la mujer que él creía que nunca se levantaría sin él. Ella no solo llegó, ella dominó. Los reporteros gritaban su nombre, sus preguntas frenéticas. Helena, ¿de quién es el diseño? Helena, ¿cómo se siente ser la invitada de honor de esta noche? Invitada de honor. La frase golpeó a Ricardo como una daga. No podía creerlo. Hace solo unos meses, ella no había sido nada a sus ojos, escondida en su casa de las afueras, invisible en los círculos que él ahora anhelaba. Sin embargo, allí estaba ella, más alta que nunca, el foco de atención bañándola en gloria, mientras él permanecía fuera de las cuerdas, rechazado, deshonrado. Alma se movió incómoda a su lado. Su sonrisa brillante vaciló al darse cuenta de hacia dónde se habían girado las cámaras. No hacia ella, no hacia Ricardo, sino hacia Helena. Ricardo intentó avanzar, empujar al guardia, pero la mano del hombre presionó firmemente contra su pecho. «Retroceda, señor. Solo invitados de honor esta noche». ¿Y Helena? Helena ni siquiera lo miró. Pasó junto a él como si no fuera más que un extraño en la multitud, la cabeza alta, su brazo elegantemente entrelazado con el de otro hombre. Alejandro Torres, el escurridizo multimillonario, cuyo nombre se pronunciaba con reverencia en cada sala de juntas de Madrid. El pecho de Ricardo se apretó. Torres era una fortaleza de poder, un hombre intocable en finanzas y sociedad, y ahora estaba al lado de Helena, su mano protectora en la parte baja de su espalda. El mundo pareció inclinarse. Ricardo no era el rey esta noche. Él era el bufón a las puertas del castillo. Su voz se quebró mientras la llamaba. «¡Helena, espera!». Pero ella no lo hizo. Se detuvo solo para las cámaras, regalándoles una sonrisa serena antes de deslizarse por las puertas del palacio con Alejandro. Adentro, la música creció, las lámparas de araña brillaron y los aplausos estallaron, mientras la voz del presentador declaraba: «Démosle una calurosa bienvenida a nuestra invitada de honor de la noche, la señora Helena Cortés». Las puertas se cerraron tras ella. El último sonido que escuchó Ricardo fue el trueno de las palmas, aplaudiendo a la mujer que él creía haber roto. Afuera, bajo los flashes de las cámaras, Ricardo de la Vega se dio cuenta de que no solo se le había negado la entrada a una gala, se le había negado la entrada al mundo que creía poseer. ¿Qué harías tú en el lugar de Helena? ¿Te vengarías o simplemente te irías? Déjame tu opinión en los comentarios. Helena, de la sombra a la reina del jardín. Antes de la deslumbrante entrada en la gala, antes de que las cámaras gritaran su nombre, Helena Cortés había sido poco más que un fantasma en su propio matrimonio. Para el mundo, ella era la señora de la Vega, esposa de Ricardo, el magnate inmobiliario que se abrió camino a la fuerza hacia la fortuna. Para Ricardo, ella era un escalón, alguien para pulir su imagen cuando ascendía, alguien para descartar una vez que alcanzara la cima. Pero Helena no siempre había sido invisible. Alguna vez fue una mujer con sus propios sueños.
A los 21 años, se graduó con honores en arquitectura. Le encantaba diseñar espacios que se sintieran vivos, lugares que tuvieran calidez y humanidad. Cuando conoció a Ricardo, él no era el millonario en el que se convertiría. Era encantador, impulsado, y le hablaba con una ternura que la convenció de que eran socios destinados a conquistar la vida juntos. Se casaron rápidamente, envueltos en lo que parecía el destino. Elena rechazó una prestigiosa oferta de trabajo en Barcelona para seguirlo, creyendo en su promesa. Tus sueños también son míos, Elena. Construiremos todo juntos. Durante los primeros años, ella lo creyó. Apoyó sus largas noches, soportó la constante presión financiera e incluso empeñó el relicario de su abuela para ayudar a financiar su primer proyecto. Ricardo a menudo elogiaba sus sacrificios en privado, diciéndole: «Algún día vivirás como una reina gracias a mí». Pero cuando el éxito finalmente llegó, también lo hicieron las sombras. El hombre que solía besarle la frente antes de acostarse, comenzó a llegar a casa más tarde, oliendo a perfume que no era el suyo. Dejó de preguntar por sus bocetos, sus ideas, sus pasiones. Lentamente, Elena pasó de ser una esposa a ser un accesorio. Las cenas donde una vez fue presentada con orgullo se convirtieron en eventos donde permanecía en silencio a su lado, ignorada mientras Ricardo entretenía a los inversores. La herida más cruel llegó una tarde lluviosa. Elena había pasado todo el día preparando una tranquila cena de aniversario. Su comida favorita, velas, incluso los viejos discos de jazz con los que solían bailar. Ella esperó. La comida se enfrió. Su corazón latía con esperanza. A medianoche, Ricardo finalmente entró. La corbata deshecha, lápiz labial manchando su cuello. «Ricardo», susurró ella, con la voz temblorosa. «¿Dónde has estado?» Ni siquiera se inmutó. Se sirvió una copa, se encogió de hombros y dijo palabras que la perseguirían para siempre. «Deja de actuar como una esposa desesperada, Elena. Eres aburrida. Necesito a alguien que me emocione». Esa fue la noche en que se dio cuenta de que el hombre en torno al cual había construido su vida ya la había abandonado, emocionalmente, si no legalmente. La ruptura final. Llegó meses después en una cena benéfica. Elena, con 6 meses de intentos de salvar su matrimonio, llegó solo para ver a Ricardo en la mesa con Alma Navarro. La joven modelo se inclinaba contra él como si Elena no existiera. Cuando Elena se acercó, Ricardo no se escondió. No lo negó. Simplemente la miró, frío y despectivo, y dijo: «No te avergüences, Elena. Vete a casa». Las palabras la cortaron como un cristal. Se fue esa noche, no solo humillada, sino destruida. Su hogar, una vez lleno de su risa, se convirtió en una prisión de silencio. Días después, los papeles de divorcio llegaron a su puerta. El mundo susurraba a sus espaldas. Pobre Elena, no fue suficiente. La cambió por alguien más joven, más glamurosa. Las invitaciones dejaron de llegar. Los amigos se desvanecieron. Incluso los miembros de la familia la miraban con lástima. Se sintió despojada de todo: su esposo, su lugar en la sociedad, su identidad. Durante meses, Elena se retiró. Vivió tranquilamente en un pequeño apartamento, lejos del brillo de Madrid, donde nadie la reconocía. Cocinó comidas sencillas, caminó sola por el Retiro y lloró más noches de las que podía contar. Se quedaba mirando el techo, preguntándose: ¿fui realmente tan indigna? No significaba nada, pero en alguna parte, entre las ruinas de su angustia, algo se endureció.
Una voz dentro de ella susurró. Él quería que desaparecieras. Demuéstrale que está equivocado. Fue entonces cuando Alejandro Torres entró en su vida. Alejandro había sido un observador silencioso en su mundo durante años. Un multimillonario inversor, reservado y escurridizo. Un hombre al que Ricardo deseaba desesperadamente impresionar, pero que nunca pudo alcanzar por completo. Alejandro solo había conocido brevemente a Elena en galas pasadas, pero recordaba su amabilidad, la forma en que escuchaba cuando nadie más lo hacía. Una tarde, mientras Elena estaba sentada en un café tranquilo, dibujando en su cuaderno, Alejandro apareció. No vino con lástima, no ofreció palabras huecas. Simplemente dijo, «Escuché lo que hizo Ricardo, pero también sé quién es usted, Elena. No permita que su traición la defina». Al principio, ella se resistió. No estaba lista para confiar, no después de Ricardo. Pero Alejandro no presionó. En cambio, ofreció oportunidades. La conectó con proyectos arquitectónicos, la introdujo en círculos filantrópicos y la animó a redescubrirse. Con cada paso, Elena comenzó a reconstruirse. Llevaba la confianza como una armadura, lentamente al principio. Luego con convicción. El mundo que una vez se burló de ella, ahora comenzó a darse cuenta. Sus diseños aparecieron en revistas. Sus discursos en eventos benéficos generaron admiración, y su presencia se volvió magnética. Aún así, mantuvo su transformación en silencio. Ella sabía que la arrogancia de Ricardo lo cegaba. Él pensó que ella se había desvanecido en la oscuridad. Nunca imaginó que ella se estaba elevando más alto de lo que él podía alcanzar. Y eso fue lo que hizo que la gala fuera tan importante. No fue solo otra noche de lujo. Fue la noche en que Elena pisaría completamente la luz. Ella no venía a mirar desde las sombras. Venía como la invitada de honor, su nombre en cada titular, su gracia innegable. Para Ricardo, sería la humillación máxima. Para Elena, sería la prueba final de que no había sido quebrantada. Pero el viaje solo había comenzado. ¿Crees que Ricardo se detendrá ahora? Sigue viendo para descubrir cómo esta batalla de egos está a punto de convertirse en una guerra total. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo giro. El enfrentamiento en Cibeles. La vergüenza de un magnate. El palacio de Cibeles siempre había sido más que un edificio. En noches como esta, era un templo de poder, una catedral de riqueza, donde los más influyentes de Madrid se reunían no solo para dar, sino para ser vistos dando. Afuera, Ricardo de la Vega ya había probado la humillación en la cuerda de terciopelo. Pero adentro, la historia era completamente diferente. Para los admitidos, la noche era un intoxicante torbellino de música, champán y oportunidad. Elena Cortés entró en este mundo no como una sombra, no como una idea tardía, sino como la mujer a la que todos se volvieron a mirar. El anuncio de su llegada se había extendido como un reguero de pólvora entre la multitud. La invitada de honor es Elena Cortés, había declarado el presentador. Y por un momento el salón de baile pareció exhalar de sorpresa. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron, los susurros se dispararon por la habitación como chispas. ¿Elena? Es la exesposa de Ricardo. Se ve increíble. ¿Quién está con ella? Alejandro Torres. ¡Vaya! Efectivamente, Elena se movía con Alejandro Torres a su lado. Solo su presencia imponía silencio. Alto, de hombros anchos, sus gemelos plateados atrapando la luz, Alejandro era el tipo de hombre que no necesitaba hablar para ser respetado.
Pero esta noche era Elena quien brillaba más. «Señora Mora Cortés, nos honra», dijo la presidenta de la gala, apresurándose a saludarla. Su contribución a la causa de esta noche ha sido extraordinaria. Elena aceptó el elogio con gracia. «Es un privilegio retribuir», dijo, con voz firme y tono elegante. «Esta noche no se trata de mí. Se trata de los niños que estamos aquí para apoyar». Las cámaras la amaban. Los flashes estallaron como fuegos artificiales, cada uno capturando su transformación. Cada imagen destinada a las portadas de las columnas sociales de mañana. Mientras tanto, afuera, la furia de Ricardo hervía. A través de las puertas de cristal, podía verlo todo. Elena riendo suavemente, mientras Alejandro se inclinaba para hablarle. Elena estrechando la mano de directores ejecutivos y dignatarios. Elena radiante, como si hubiera nacido para este escenario. Alma hizo un puchero a su lado. «¿Por qué no estamos dentro, Ricardo? Todo el mundo nos mira. Esto es vergonzoso». Ricardo apretó la mandíbula. «Es un error administrativo. Se arrepentirán». Pero en el fondo, él lo sabía. Esto no fue un accidente. Alguien había borrado deliberadamente su nombre, y lo que es peor, alguien había elevado el de ella. Finalmente, incapaz de soportarlo más, empujó al guardia de la entrada. Alma chilló en protesta. Sus tacones de aguja casi la hicieron tropezar, mientras Ricardo la arrastraba a través de la multitud. Las cámaras giraron inmediatamente. Un silencio se apoderó del lugar cuando el no invitado irrumpió en el templo de la élite. «Ricardo», susurró alguien. «No se suponía que estuviera aquí». Todos los ojos se volvieron cuando la voz de Ricardo se quebró como un látigo en el salón de baile. «¡Elena!», bramó, con el rostro rojo de rabia. «¿Qué haces aquí?». La sala se congeló. Elena, sentada junto a Alejandro, giró la cabeza lentamente. Ella no se inmutó. No se acobardó. En cambio, se levantó con gracia mesurada, su vestido fluyendo como una marea nocturna a su alrededor. «Señor de la Vega», dijo, su voz tranquila pero lo suficientemente aguda como para cortar el silencio. «Creo que no está en la lista de invitados». Los jadeos estallaron. Las cámaras flashearon salvajemente. Alejandro se levantó a su lado, su expresión como el acero, listo para protegerla de cualquier tormenta que Ricardo estuviera a punto de desatar. Los puños de Ricardo se apretaron a sus costados, su orgullo sangrando frente a las mismas personas a las que una vez buscó impresionar. Alma trató de tirar de él hacia atrás, susurrando: «Para, Ricardo. Todo el mundo está mirando». Pero Ricardo estaba más allá de la razón. La música de la orquesta había muerto. Las copas de champán temblaban en bandejas de plata. Todo el salón de baile se inclinó, desesperado por presenciar el escándalo. Y Elena, de pie, en el resplandor de 1000 ojos, sabía que esto era solo el comienzo. Porque Ricardo no estaba allí para disculparse, estaba allí para destruirla. ¿Qué piensas que es peor, la traición silenciosa o la humillación pública? Dinos tu opinión y no olvides darle me gusta si la venganza de Elena te está dando escalofríos. El secreto más oscuro. Una herida familiar. Los días siguientes a la gala, la ciudad vibró con titulares. La exesposa descartada de Ricardo de la Vega se convierte en icono de Madrid. Las fotografías de Elena en su vestido color medianoche llenaron las primeras páginas. Ella parecía radiante, intocable. Por el contrario, el rostro furioso de Ricardo, capturado en pleno grito, se convirtió en un meme de la noche a la mañana. El ático de Ricardo, una vez su santuario, ahora se sentía como una jaula.
Él solo podía pensar en una cosa: venganza. En su desesperación, Ricardo llamó a un periodista famoso por destruir reputaciones. «Encuéntrame todo lo que puedas sobre Elena Cortés», ordenó, con voz fría y goteando veneno. «Cada secreto, cada error, cada cicatriz. No me importa cuánto cueste. Quiero que esté arruinada». Y la respuesta del periodista hizo sonreír a Ricardo por primera vez en semanas. «Oh, señor de la Vega, ya tengo algo que la acabará». El artículo llegó a Internet como un reguero de pólvora. Un reportaje de página completa, goteando veneno, salpicado en el blog de cotilleos más notorio de Madrid. El pasado oculto de Elena Cortés expuesto. El hijo que abandonó. El corazón de Elena se detuvo. El periodista había desenterrado una verdad que ella había enterrado durante años. Su hermana menor, Sofía. Cuando Elena tenía poco más de 20 años, Sofía luchaba contra la adicción. Elena había intentado desesperadamente ayudarla, ingresándola en programas de rehabilitación, cubriendo sus deudas, incluso escondiéndola de Ricardo cuando él se quejaba de la carga familiar. Pero una noche, Sofía había desaparecido, dejando un rastro de caos. Ricardo había sido despiadado. «Tu hermana es un lastre, Elena. ¿Quieres salvarla? Entonces te ahogarás con ella». Finalmente, Sofía desapareció por completo de la vida de Elena. El artículo retorció ese doloroso capítulo hasta convertirlo en un arma. Afirmaba que Elena había abandonado a su hermana para proteger su posición social. La pintó como fría, sin corazón, dispuesta a sacrificar a la familia por la imagen. «Elena de sangre fría», se burló un tabloide. «La reina de la caridad, que ni siquiera pudo salvar a su propia sangre». Elena se acurrucó en su sofá. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron. «¿Por qué no me dejará ir?», susurró. «¿Por qué necesita seguir destruyéndome?». La vergüenza la envolvió como cadenas. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si era una monstruo? Pero entonces llegó la llamada de Alejandro Torres. «La encontramos, Elena». El aliento de Elena se cortó. «¿A quién?». La voz de Alejandro fue firme. «A tu hermana, Sofía, está viva». Momento clave. ¿Crees que este secreto familiar, expuesto por maldad, será lo que finalmente le dé a Elena la fuerza para ganar? ¿O es una distracción peligrosa? Deja tu comentario abajo. El juicio final. La verdad que libera. El reencuentro con Sofía se convirtió en un punto de inflexión. Sofía no estaba en la calle. Estaba en un centro de recuperación, limpia durante casi un año. Al ver a su hermana viva y curándose, Elena se dio cuenta de la verdad. Ella no había fallado. El amor había perdurado. Su corazón se sanó, y esa sanación encendió una transformación. Ella ya no se movía como una mujer tratando de demostrar su valía. Se movía como una mujer que conocía su valor. Junto a Alejandro, planeó el golpe final. Él había reunido pruebas irrefutables, grabaciones de audio y documentos financieros que probaban el fraude, la malversación y la desesperación de Ricardo de la Vega. El escenario sería la gala anual de invierno, un evento aún más grande que el anterior. Ricardo planeaba usarlo como su redención, una oportunidad para demostrar que todavía pertenecía a la élite. Lo que él no sabía era que Elena y Alejandro habían orquestado todo detrás de escena. La noche de la gala, Ricardo llegó primero, su sonrisa amplia, pero tensa. Estaba desesperado por mantener la ilusión de control. Luego, la sala se estremeció. La voz del presentador resonó. «Démosle la bienvenida a nuestra invitada de honor, la señora Elena Cortés». Elena entró,
envuelta en un vestido de seda carmesí, un fuego audaz e inquebrantable. El público jadeó. Los flashes cayeron como rayos. Ella se movió con la dignidad de la realeza. Ricardo se congeló. Su sonrisa se desvaneció. La visión de Elena, radiante, intrépida, adorada, era sal en su herida más profunda. Elena se acercó al micrófono, su voz firme mientras miraba por encima del mar de rostros. Señoras y señores, esta noche revelaré una verdad que cambiará todo lo que creen saber sobre Ricardo de la Vega. Los flashes se intensificaron. Ella no habló de vestidos ni de cotilleos. Proyectó documentos financieros en las pantallas de la sala de baile, narrando con precisión de arquitecta cómo Ricardo había falsificado números, engañado a inversores y saqueado a su propia empresa. Mientras la multitud absorbía los detalles del fraude, Ricardo irrumpió en el escenario. Mentiras, documentos falsificados. Elena, tranquila, solo dijo. ¿De verdad, Ricardo? ¿Debería poner también las grabaciones? El audio se encendió. La voz de Ricardo llenó la sala. Grabaciones de él amenazando a socios y admitiendo contabilidad creativa. El rostro de Ricardo se puso pálido. Él se abalanzó, pero Alejandro se interpuso en su camino. Sí, Ricardo, dijo Alejandro con firmeza. Ahora todos sabemos exactamente quién eres. Elena se acercó al micrófono. Su voz se elevó por encima del caos. Este es el hombre que me dijo que no valía nada. Pero esta noche la verdad es clara. Ricardo de la Vega no es poderoso. Es un fraude. Y su imperio, como sus mentiras, se está derrumbando. La multitud estalló en aplausos, poniéndose de pie. Gritos de «¡Elena! ¡Elena!» resonaron en el salón. Ricardo se tambaleó, su rostro contorsionado por la rabia, mientras la seguridad lo escoltaba hacia la puerta. Pero Elena no terminó con el escándalo. Ella terminó con la verdad. Esta noche celebramos no solo la supervivencia, sino el renacimiento, dijo Elena, una vez más en el escenario, días después. Celebramos la verdad de que ninguna persona está definida por las mentiras que se dicen sobre ella. Estamos definidos por nuestra fuerza, nuestras elecciones y nuestro coraje para levantarnos después de la caída. El público se puso de pie, aplaudiendo. Para Elena, esta fue la verdadera victoria. No humillar a Ricardo, sino reclamarse a sí misma. ¿Y Ricardo? Desapareció en la oscuridad. Su historia ya no era la de ella. Elena, junto a Sofía y Alejandro, miró hacia el futuro. Ella había sido traicionada, humillada, descartada, pero se había levantado, más fuerte, más sabia, intocable. Al final de la noche, Elena dejó las palabras que resonarían en toda la ciudad, palabras que las mujeres de Madrid llevarían en sus corazones. Una mujer nunca es débil por estar rota, es poderosa por levantarse de nuevo. Así termina esta historia de traición y triunfo. Si la historia de Elena te inspiró a encontrar tu propia fuerza, dale a me gusta a este video, compártelo con una amiga que necesite este mensaje de empoderamiento y únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribir. Juntos, sigamos contando historias que nos recuerden. Un pasado roto puede ser el comienzo de un futuro más fuerte. La venganza no es el final. El precio de Ricardo y el nuevo amanecer de Elena. Antes de seguir, ¿crees que Ricardo merece la cárcel o solo el olvido? Comenta tu sentencia ahora mismo. Y si te está gustando esta expansión, demuéstralo con un me gusta. El segundo es lío. Y el vacío de Ricardo. La caída de Ricardo de la Vega fue tan rápida como su ascenso. Al día siguiente de la gala, el fraude ya no era un susurro en los pasillos, sino la verdad gritada en las portadas de todos los periódicos.
La policía de Madrid inició una investigación formal. Ricardo, despojado de su ego y su fortuna, se atrincheró en lo poco que le quedaba. Un pequeño apartamento de alquiler a las afueras de la ciudad. Sus antiguos aliados lo evitaban como la peste. El teléfono no sonaba. Una tarde, mientras miraba por la ventana, vio un artículo digital en el que Alma Navarro, la modelo que había exhibido en Cibeles, concedía una entrevista. Alma, llorando dramáticamente, se presentaba como una víctima inocente que solo había sido utilizada por el monstruo para fines publicitarios. Ella incluso había organizado su propia gala benéfica de superación del engaño para limpiar su imagen, financiada, irónicamente, por los competidores de Ricardo. Ricardo sintió una náusea amarga. La mujer por la que había arriesgado su matrimonio y su imperio no solo lo había traicionado, sino que ahora se beneficiaba de su desgracia. Había cambiado a una mujer real por un accesorio, y ese accesorio se había vuelto contra él. La verdadera humillación, sin embargo, llegó cuando su abogado le informó que la única forma de evitar la cárcel era cooperar y devolver la mayor parte del dinero desviado, lo cual significaba vender absolutamente todo. No solo su ático, sino también su colección de arte, y peor aún, su club de yates en Mallorca, el símbolo de su poder. Una noche, cuando un equipo de mudanzas vaciaba lo que había sido su lujoso ático en la Castellana, Ricardo se quedó solo en el centro de la habitación vacía. Miró hacia el suelo de mármol pulido, donde una vez había imaginado a Elena llorando por él, pero ya no sintió poder. Sintió un vacío helado. Había trabajado toda su vida para construir una fachada brillante, y al perderla, no quedó nada detrás. ¿Qué es peor, la pobreza o la insignificancia? Para Ricardo, la insignificancia era la muerte. Unas semanas después, bajo la presión mediática, Ricardo huyó de Madrid. Se rumoreaba que vivía en un pequeño pueblo de Portugal, bajo un nombre falso, trabajando como consultor de bajo nivel. El rey de Madrid se había convertido en un don nadie, exiliado por su propio ego. La venganza de Elena no fue la cárcel. Fue la indiferencia del mundo al que él tanto había ansiado pertenecer. El arquitecto y el bastión. Una conexión profunda. Mientras Ricardo se desvanecía, la relación entre Elena y Alejandro florecía. No fue el tipo de romance de titular explosivo que la prensa quería. Fue algo mucho más profundo y tranquilo. Alejandro Torres, el multimillonario reservado, valoraba la discreción y la honestidad, cualidades que había visto en Elena desde el principio. Él no la veía como una víctima para ser rescatada, sino como una socia con una fuerza inigualable. Un mes después de la caída de Ricardo, Elena y Alejandro estaban en un tranquilo café en Chueca, revisando los planos del nuevo centro de rehabilitación para jóvenes que ella estaba diseñando. Un proyecto inspirado en Sofía. «Estos diseños son brillantes, Elena», comentó Alejandro, deslizando un dedo sobre un boceto. «Hay calidez en cada línea. Muestras la humanidad que Ricardo nunca entendió». Elena sonrió. «Ricardo quería edificios altos y fríos. Yo quiero espacios que curen». Alejandro levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de seriedad. «Quiero que sepas algo. Mi ayuda nunca fue por lástima, ni por intentar ganar una batalla. Te ayudé porque el mundo necesitaba ver quién eras realmente. Y yo necesitaba estar cerca de esa verdad». Elena sintió un calor tierno. Había confiado en Alejandro no porque fuera rico, sino porque era un bastión contra el caos de Ricardo. Él le había dado herramientas, no soluciones. «Gracias, Alejandro», susurró ella. «Me diste la plataforma,
pero me enseñaste que la única persona que podía levantarme era yo misma. Él le tomó la mano sobre la mesa. No busco reemplazar el pasado. Solo quiero construir un futuro a tu lado. ¿Permites que un inversor y un arquitecto trabajen juntos a largo plazo? Elena se rió, sus ojos brillando con una promesa silenciosa. Solo si el contrato incluye mucha discreción y buen café. La conexión entre ellos no era una historia de amor de cuento de hadas, sino una alianza de almas. Elena había encontrado a alguien que celebraba su fuerza, no su sumisión. ¿Qué es lo más importante en una pareja? La pasión o la confianza y el respeto mutuo. Cuéntanos tu filosofía amorosa en la sección de comentarios. El verdadero hogar. Sofía y el renacimiento de Cortés. La victoria final de Elena no fue la ruina de Ricardo, sino la reconciliación con Sofía. Sofía, ya estable y trabajando como voluntaria, decidió seguir estudiando y se mudó a un pequeño pero luminoso piso cerca de su hermana en el barrio de Salamanca. Las dos, que habían pasado años separadas por la adicción y la vergüenza, ahora eran inseparables. Una noche, en el apartamento de Elena, las hermanas estaban desempacando una caja vieja de cosas que Ricardo había dejado en el trastero. Encontraron el relicario de la abuela que Elena había empeñado años atrás. Alejandro lo había recuperado discretamente tras el divorcio y se lo había devuelto a Elena. Sofía lo tomó en sus manos, observando la placa de plata. ¿Sabes? Cuando me perdí, el dolor de haberte fallado era casi tan malo como la adicción. Pensé que te habías olvidado de mí. Elena la abrazó. Nunca, Sofía. El relicario es la prueba. Lo vendí para salvar el negocio de Ricardo. Pero si hubiera sabido la verdad, lo habría vendido 10 veces para salvarte a ti. Pero me salvaste, Bella, dijo Sofía, usando el antiguo apodo familiar. Tu coraje en la televisión, tu verdad sobre lo difícil que es la vida, me hizo sentir que ya no tenía que esconderme. Me diste la dignidad que él trató de quitarte a ti. Elena se dio cuenta de que su verdadero propósito arquitectónico no estaba en los grandes rascacielos que Ricardo anhelaba, sino en construir puentes y refugios. El día de la inauguración del centro de rehabilitación que ella diseñó, el Centro Resurgir, Elena estaba en el podio. Alejandro y Sofía la miraban con orgullo. La prensa estaba allí, no para buscar cotilleos, sino para cubrir un evento de esperanza. Elena habló con una calma radiante. Este centro no se trata solo de ladrillo y mortero. Se trata de dar a las personas la oportunidad de reescribir su historia. Me dijeron que estaba acabada. Me dijeron que estaba rota. Pero miren a su alrededor. Lo roto se puede reconstruir. Y a menudo es más fuerte donde se cura. Ella terminó su discurso mirando directamente a la cámara. A cualquiera que se sienta invisible, descartado, o que le hayan dicho que no vale nada. Recuerda el palacio de Cibeles. Recuerda que la persona que te humilla solo está proyectando su propio vacío. Encuentra tu voz. Construye tu propio castillo. Y hazlo con amor, porque solo la verdad dura. Los aplausos resonaron más fuertes que nunca. Elena, la arquitecta, la superviviente, se había convertido en mucho más que una invitada de honor. Se había convertido en un símbolo de resurgir para toda la ciudad. Gracias por seguir esta increíble historia. Ahora, es tu turno de construir tu propio final feliz. Final y interacción. Si la historia de Elena te dio la chispa que necesitabas hoy, haz clic en suscribir ahora. Pregunta final para ti. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste del fracaso de Ricardo? Escribe tu respuesta abajo y comparte este video con alguien que necesite saber que la dignidad siempre gana a la vanidad. Hasta la próxima historia, La Corona de la Reina,
el legado de Elena y el juicio final de Ricardo. Recuerda darle a me gusta si crees que la justicia tarda pero llega. Y si ya estás suscrito, comparte este video para difundir el mensaje de la verdadera fuerza. La caída en los tribunales. Ricardo en el banquillo. La huida de Ricardo de la Vega a Portugal no le sirvió de nada. Gracias a la evidencia metódica presentada por Elena y Alejandro, la cual incluía las grabaciones de audio, las autoridades españolas emitieron una orden de detención internacional. El ex magnate, despojado de toda influencia, fue extraditado de vuelta a Madrid para enfrentar los cargos de fraude fiscal y malversación. La noticia de su juicio llenó la prensa. El juicio no fue en el suntuoso Palacio de Justicia, sino en una sala abarrotada, donde la élite social que antes lo adulaba, ahora se apiñaba en el público, deseando presenciar su colapso. Elena no estaba obligada a asistir, pero eligió ir. Entró en la sala con un traje de chaqueta blanco, serena e inquebrantable, sentándose junto a Sofía y Alejandro. Esto no se trataba de venganza, se trataba de enfrentar la verdad. Cuando Ricardo entró en la sala, se veía demacrado. El traje, una vez impecable, ahora le quedaba ancho, y sus ojos estaban llenos de amargura y pánico. Ya no era el Ricardo arrogante de Cibeles, era un hombre pequeño y derrotado. En su testimonio, Ricardo intentó culpar a Elena, acusándola de ser una manipuladora que se había confabulado con Alejandro Torres para destruirlo. Ella es la instigadora de esta ruina, gritó Ricardo, señalando a Elena. No es una víctima, señoría, es mi enemiga. Pero Elena estaba preparada. Cuando fue llamada a testificar, no se refirió a los insultos personales ni a la traición. Simplemente habló de los números, los proyectos arruinados y las familias perjudicadas por la codicia de Ricardo. Ricardo de la Vega no fue destruido por mí, dijo Elena, su voz resonando en la sala. Él fue destruido por su propio desprecio por la ética y la verdad. Usó el dinero para comprar poder, y ese poder lo cegó hasta el punto de que ya no pudo ver el valor de las personas. Terminó mirando directamente a Ricardo, por última vez. Me llamó esposa aburrida y sin valor, pero estoy aquí hoy, vibrante y valiosa, y usted no tiene nada más que sus propias mentiras. El juez condenó a Ricardo a varios años de prisión y una fuerte multa. Cuando se dictó la sentencia, Ricardo se derrumbó. Lo había perdido todo: reputación, riqueza y libertad. Cuando Elena, Sofía y Alejandro salieron de la sala, caminaron hacia la luz del sol. Docenas de personas, muchas de ellas víctimas de los engaños de Ricardo, esperaban. No vitoreaban, aplaudían, un aplauso respetuoso para Elena. Esto era justicia. ¿Crees que el mayor castigo para Ricardo fue perder su dinero o perder la admiración social? Dime tu opinión ahora. Elena trascendente, asociación global y legado. Después de que se hizo justicia, Elena y Alejandro consolidaron su relación, no solo como pareja amorosa, sino como una firme alianza arquitectónica y filantrópica. Fundaron la Fundación Cortés Torres, dedicada a financiar proyectos de recuperación urbana centrados en la salud mental y el apoyo a supervivientes de matrimonios tóxicos y adicciones, inspirados en Sofía. El trabajo de Elena la llevó más allá de Madrid. Su proyecto Centro Resurgir se convirtió en un modelo internacional. Fue invitada a hablar en el Foro Global de Arquitectura en Nueva York y en la Cumbre de Liderazgo Femenino en Dubái. En el Foro de Arquitectura, cuando se puso de pie en el escenario, no habló de materiales o técnicas. Habló de la arquitectura del ser. Amigos, comenzó, su voz ahora autoritaria pero aún cálida.
Nuestra sociedad está obsesionada con construir rascacielos, pero el verdadero trabajo es reconstruir a las personas rotas. Una vez fui una mujer rota. Mi esposo me dijo que no valía nada, pero cuando decidí ser la arquitecta de mi propia vida, no reconstruí con su plano. Reconstruí con la verdad, con la resiliencia y con el amor por mi hermana. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Aprendí que el cimiento más fuerte no es el hormigón, sino la autoestima. Y cuando construyes sobre esa verdad, ninguna tormenta puede derribarte. El aplauso fue atronador. Elena, la esposa descartada, era ahora una líder de pensamiento global. En su cumpleaños número 40, Alejandro organizó una velada tranquila para Elena, Sofía y unos pocos amigos cercanos. Le regaló un anillo que no era de diamantes ostentosos como el que le dio Ricardo, sino un anillo de platino simple y elegante, con una piedra lunar oculta que simbolizaba la luz encontrada en la oscuridad. «No necesitamos grandes escenarios, Elena», dijo Alejandro, tomando su mano. «Ya probaste la verdad. Solo quiero construir una vida tranquila y real contigo». Elena asintió. No necesitaba una corona. Tenía un legado. Tenía a Sofía, sana y feliz. Tenía a Alejandro, que la amaba por quien era, no por lo que representaba. Tenía un trabajo de curación. La venganza había terminado hace mucho tiempo. Esto era la resurrección. En los meses siguientes, Elena y Sofía hicieron algo por lo que Ricardo la había humillado. Escribieron un libro juntas, Las ruinas de Madrid. Una arquitecta reconstruye su vida. El libro no era solo una historia personal, era una guía sobre cómo convertir el dolor en propósito, cómo encontrar la belleza en las cicatrices de uno mismo. El libro se convirtió en un éxito de ventas mundial, consolidando la posición de Elena no como una superviviente, sino como una guía. Y así, la historia concluyó en un círculo completo. Ricardo de la Vega fue olvidado en una celda. Elena Cortés, su nombre grabado en proyectos humanitarios y libros inspiradores, se había convertido en la reina de su propia historia. Amigo mío, este viaje ha terminado, pero el tuyo no. Aquí tienes un último recordatorio. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su propia vida. Nunca dejes que nadie más proporcione el plano. Si te encantó este final, muestra tu amor con un me gusta, llamada a la acción final. Comparte la frase más inspiradora de Elena en los comentarios. Y dime, ¿con qué material construirás la próxima estructura en tu propia vida? Gracias por acompañarnos. Y recuerda, suscríbete para más historias de empoderamiento.